Síndromes neuropsicológicos. Estudiaremos los síndromes neuropsicológicos producidos por lesiones en los distintos lóbulos del cerebro. Partiremos por las lesiones en el lóbulo frontal, luego las lesiones en el lóbulo parietal, las lesiones en el lóbulo temporal y finalmente las lesiones en el lóbulo occipital. Las lesiones producidas en el lóbulo frontal pueden producir trastornos en el comportamiento, trastornos cognitivos y trastornos en el control motor. Los trastornos del comportamiento pueden producir síndromes pseudodepresivos, síndromes pseudopsicopáticos, entre otros. El síndrome pseudodepresivo presenta síntomas como la reducción de la actividad, de la iniciativa y la motivación y ánimo en un espectro pseudodepresivo. En el síndrome pseudopsicopático, los pacientes presentan una falta de tacto y empatía, irritabilidad, disminuye su capacidad introspectiva y presentan un humor maniático y eufórico. Dentro de los trastornos cognitivos encontramos trastornos de la planificación, donde los pacientes presentan dificultad planificando y llevando a cabo acciones que impliquen muchos pasos. Una apraxia frontal, también conocida como trastorno de desorganización de las acciones, donde los pacientes al realizar acciones omiten pasos, se confunden, cometen errores, entre otras. El trastorno de la capacidad de resolución de problemas, donde los pacientes presentan dificultad resolviendo problemas aritméticos. Trastornos del lenguaje, puede ser disminución de la iniciativa verbal o afasia dinámica y trastornos de la formulación del lenguaje. Trastornos de la memoria, puede ser a largo plazo y de trabajo. Los trastornos de la memoria a largo plazo presentan déficit de memoria contextual y de la fuente y una dificultad para recuperar la información almacenada. En la memoria de trabajo, los pacientes pueden presentar déficit en las tareas de memoria que requieren controlar y manipular información mantenida en tiempo real. Dentro de los trastornos del control motor, podemos dividirlos según el córtex motor primario, el córtex premotor y el área de Brodmann. Trastornos o síndromes dentro del córtex motor primario puede ser, por ejemplo, la parálisis del predominio facio-braquial y el déficit motor de predominio crural. Los pacientes con alguna de estas dos presentan hiperreflexia, espasticidad, reflejos plantares extensores. Los pacientes con parálisis de predominio facio-braquial presentan también incoordinación motriz. Dentro del córtex premotor puede producirse trastornos del lenguaje, como por ejemplo trastornos paroxíticos, que es la interrupción del habla, trastornos transitorios y trastornos más o menos permanentes, como lo es el síndrome de afasia transcortical motriz. La apraxia ideomotora es una ausencia casi total de todo movimiento con preservación de la alerta. La apraxia de la marcha es la pérdida de la capacidad de caminar. Dentro del área de Brodmann podemos encontrar, por ejemplo, trastorno de la motricidad compleja, que es la incapacidad de realizar acciones secuenciales, y el reflejo de la aprehensión. Dentro del lóbulo parietal podemos encontrar lesiones del córtex parietal anterior y lesiones del córtex parietal posterior. Dentro del córtex parietal anterior podemos encontrar una pérdida de la sensibilidad cortical, una agnosia táctil, extinción táctil y negligencia y los trastornos motores. Dentro de la pérdida de sensibilidad cortical, los pacientes presentarían dificultad para discriminar entre dos puntos, entre texturas diferentes y un deterioro de la percepción espacial táctil. Podemos encontrar astereognosis y agrafestesia. La astereognosis es la dificultad para identificar objetos puestos en la mano y la agrafestesia la dificultad para reconocer números dibujados en la piel. La agnosia táctil, pacientes con este tipo de síndrome presentan trastornos en el reconocimiento táctil de objetos. Pacientes con extinción táctil perciben estímulos aislados en los hemicuerpos, pero al estimularlos a la vez no perciben el estímulo contralateral. Los pacientes con una negligencia presentan, al presentarles estímulos aislados aplicados en el hemisferio contrario a la lesión, no lo perciben. Y trastornos motores, como la ataxia parietal, los pacientes presentan movimientos lentos y dirigidos de forma errónea. Dentro de las lesiones del córtex parietal posterior encontramos desórdenes de visión como defectos en el campo visual, trastornos en la localización y desorientación, donde hay un déficit en localizar puntos aislados y dificultad para ubicar la posición de los objetos en el espacio.
Puede haber un trastorno de la percepción y de la profundidad y ejes espaciales, donde los pacientes dicen ver nublado o en 2 dimensiones, como en una fotografía. La apraxia constructiva es una alteración en la capacidad de construir. También pueden haber desórdenes de visión y de atención visual, como por ejemplo la extinción visual, que significa que frente a estímulos simultáneos se omiten estímulos contrarios a la lesión. Y la negligencia espacial, donde se omiten estímulos contra lesión aunque no hayan 2 simultáneamente. También podemos ver una simultagnosia dorsal, donde los pacientes al haberse enfrentados a una escena perciben mejor los estímulos aislados que la totalidad de esta escena. Trastornos motores puede ser las apraxias, que son trastornos en la capacidad de realizar gestos, las ataxia óptica, que son trastornos en los movimientos hacia un blanco guiado por la visión, la parálisis psíquica de la mirada, donde los pacientes solo se percatan de la existencia del objeto que están observando. Podemos encontrar una apraxia ocular, trastornos en el control voluntario de la mirada. Trastornos del esquema corporal, como la autopoagnosia, que es la incapacidad para identificar partes del propio cuerpo. La agnosia digital, que es un trastorno en la localización de los dedos. Y la desorientación derecha-izquierda, donde los pacientes presentan dificultad diferenciando entre la derecha y la izquierda. Trastornos del lenguaje y cálculo, como la alexia, agrafia y alcaculia. La alexia es la pérdida total o parcial de la capacidad de lectura. La agrafia es el trastorno adquirido de la escritura y la alcaculia es la incapacidad para comprender los números y conceptos matemáticos. Lesiones en el lóbulo temporal pueden producir trastornos de memoria, trastornos de percepción, alteraciones en la personalidad y el comportamiento afectivo y sexual, trastornos del lenguaje, trastornos del olfato y trastornos de la percepción visual. Trastornos de la memoria pueden ser, por ejemplo, un déficit de la memoria episódica, donde los pacientes van a tener problemas contextualizando hechos a través de la memoria. Un trastorno en la memoria semántica, donde hay una pérdida del significado de las palabras y o de la capacidad de reconocer objetos, seres vivos y funciones de estos objetos. Trastornos de la percepción auditiva y de la música. Puede ser, por ejemplo, una sordera cortical, donde hay una dificultad para discriminar y localizar los sonidos. Una sordera verbal, o también conocida como agnosia auditiva, que es un trastorno severo en la percepción y comprensión del habla. Agnosia auditiva no verbal, que es la incapacidad para identificar sonidos no verbales, y la amusia, que es la incapacidad para apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares. Dentro de los trastornos de la percepción visual encontramos dificultades al interpretar material visual complejo, identificar figuras abstractas, reconocer y recordar caras para percibir señales sociales sutiles. Trastornos del olfato. Los pacientes con estos trastornos tienen dificultades para identificar olores familiares y para recordar y diferenciar olores no familiares. Trastornos del lenguaje puede ser, por ejemplo, la afasia de Wernicke, donde los pacientes presentan un lenguaje confuso, desprovisto de significados, múltiples parafasias fonémicas, semánticas y neologismos verbales, trastorno severo en la comprensión. Alteraciones en la personalidad y el comportamiento afectivo y sexual puede ser, por ejemplo, el síndrome de Gestalt-Geschwind, donde los pacientes presentan preocupación exagerada por temas morales, filosóficos y metafísicos, con hiperreligiosidad, hipergrafia, hiperviscosidad, trastorno en las relaciones interpersonales, hiposexualidad, comportamientos agresivos, entre otros. Esto puede ser producido por una epilepsia en el lóbulo temporal. El síndrome también de Klüver-Bucy, los pacientes tienen que presentar al menos 3 de estos síntomas: conductas temerarias con pérdida de la ansiedad y miedo o disminución de conductas agresivas, trastornos de conductas alimentarias como la bulimia, comportamientos sexuales anormales, hipermetamorfosis, hiperoralidad, ceguera psíquica, por ejemplo la agnosia visual. Luego, en el lóbulo occipital, las lesiones en este lóbulo pueden producir ceguera cortical, visión residual, ilusiones visuales, anomalía para el color, alucinaciones visuales, akinetopsia,
agnosias visuales y escotomas. La ceguera cortical. Los pacientes con este tipo de ceguera tienen una pérdida repentina de la visión, pero sus pupilas son reactivamente normales a la luz. Los pacientes con ilusiones visuales, como por ejemplo la preservación visual, creen que hablan de una persistencia de una imagen visual en ausencia del estímulo. Visión residual es la pérdida de visión con capacidad de responder a estímulos visuales, como por ejemplo la dirección y el movimiento, el color y la forma de los objetos. Las alucinaciones visuales es ver imágenes no existentes en el mundo externo. Estas pueden ser simples o complejas. Las simples son sensaciones no elaboradas, tales como detalles de la luz, líneas o formas simples. Y las complejas son preservación de imágenes de personas, caras, números, animales o escenas. La anomalía para el color. Los pacientes con esto presentan una incapacidad para nombrar colores o para señalarlos cuando se les nombra. La akinetopsia es un problema al juzgar la posición exacta de los movimientos. Las agnosias visuales pueden ser de objetos, que es la dificultad para identificar objetos, una prosopagnosia, que es la incapacidad para reconocer caras, una alexiacinografia, que es la incapacidad de leer, un defecto en el campo visual y se logran deletrear palabras. Y la agnosia en el paisaje es la dificultad de reconocer elementos del entorno o señales para la orientación espacial. Los escotomas son puntos ciegos en el campo visual de la persona. No hay una pérdida total de la capacidad de la visión.